Y bueno, estaremos abordando con su experiencia, con su exactitud en la materia y sobre todo, pues le pedimos por parte del grupo de estudio, pues que mantengan sus micrófonos apagados. Cualquier pregunta, va a ser mediante la dinámica que el ponente decida. Y pues sin más, vamos a comenzar con su trayectoria. El maestro Antonio Avendaño Granados, abogado penalista, en materia penal, es abogado postulante durante 23 años del sistema acusatorio, lleva 10 años en litigante en materia de amparo penal, es asesor en materia de defensa penal, más de 20 abogados litigantes en materia penal en el estado de Querétaro, en toda la República. Su preparación académica es en la licenciatura de Derecho, Universidad Mesoamericana de Quintana Roo, especiali con especialidad en Derecho Penal por la Universidad Autónoma de Querétaro, la especialidad en Derecho Constitucional y Amparo, igual en la Universidad Autónoma de Querétaro, con maestría en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, candidato a doctorado por la Universidad Autónoma de Querétaro, tiene la maestría en Derecho Penal, Instituto Nacional de Ciencias, por el INACIPE, la maestría en Procesal Constitucional del Centro de Estudios de Actualizaciones en Derecho, el CEAT, en Querétaro, una maestría en Proceso Constitucional de Amparo y Derechos Humanos del Instituto EVO de la Ciudad de México, una maestría en el Sistema Acusatorio de la Ciudad de México, sus cursos en juicios orales, en el Nacional de Ciencias Penales, cursos en técnicas de litigación en Panamá, cursos de técnicas de litigación en República Dominicana, cursos de técnicas de litigación en Perú, como un taller de litigación en Colombia, interrogatorio contra interrogatorio, y ha tenido la oportunidad de impartir cursos en el sistema interamericano, eh, test de proporcionalidad como mecanismo de control constitucional, cursos tomados de actualización en amparo penal, derechos humanos en el sistema interamericano y es director general de la firma legal Avendaño Granados y abogados que capacitan abogados especialistas en Querétaro y toda la República. Y ha tenido la oportunidad de ser disertante en la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de Querétaro. Como ha tenido la oportunidad de compartir foro con ponentes como el doctor Eduardo Osorio Rosado en ponencias de amparo directo y el 20 de junio impartió una ponencia con la doctora Carla Prat y el juez federal Eduardo Osorio de la Fiscalía General de la República. Bueno, como podemos ver, el maestro Avendaño tiene bastante recorrido, bastante experiencia. Creo que está de más decir lo, lo mucho que podemos obtener de este curso. Y bueno, maestro, como le reitero, los micrófonos y el foro está a sus órdenes. Cualquier pregunta que quieran hacer, podría ser al final o durante la dinámica de la clase. Usted como lo mejor lo decida, maestro. Y bueno, pues solamente desearle muchísimo éxito y muchas gracias por su tiempo, su espacio y los micrófonos del Grupo de Estudio Luna quedan abiertos completamente para usted y para su experiencia. Espero que todos sea grato, para todos sea grata esta ponencia. Gracias a ti, gracias al compañero Gabriel por esta oportunidad de compartir pues experiencias que hemos tenido en lo que es el litigio, litigio estratégico, litigio en materia de amparo y cómo podemos potencializar en una construcción de conceptos de violación
pues precisamente este tema tan interesante que, bueno, la Suprema Corte, a través de su segunda sala bajo el registro 20.109.84, ha dicho que el amparo es un mecanismo de protección constitucional, pero a la vez también, pues ha dicho la Corte que pues es un recurso efectivo. Pero para ello, bueno, es importante tocar algunos aspectos de suma importancia para empezar a contextualizar, pues cómo podemos plasmar en la práctica, en nuestro día a día del quehacer jurídico, eh, la cuestión y la connotación del recurso efectivo. Entonces, pues les agradezco infinitamente la invitación y siempre es un placer y un honor el que podamos aportar con ustedes los conocimientos en la práctica, ¿verdad? Gracias. Entonces, bueno, pues para empezar a contextualizar, tenemos un registro, partimos de un registro que me parece de suma importancia, que es el que he mencionado, de fecha 27 de febrero del 2016. Insisto, es el 20.109.84. ¿Por qué? Porque a partir de aquí, de este conocimiento, como ya lo ha dicho la Corte, pues podemos empezar a objetivizar la construcción de un concepto de violación, que al final del día es lo que nos interesa. Al final del día, lo que nos interesa es cómo podemos aterrizar la cuestión de ese recurso efectivo, cómo podemos bajarlo del sistema universal de derechos humanos y plasmarlo en un concepto de violación para que incluso, ya sean los jueces federales o incluso los jueces del fuero común, puedan, bajo lo que es el principio de contradicción, darnos la posibilidad de argumentar, quizás en términos de lo que es un control constitucional a través de un control difuso o un control concentrado, que hay una excepción a este, puesto que los únicos que pueden ejercer control concentrado son a través de lo que es el Consejo de la Judicatura Federal, los jueces federales y los magistrados federales, no así los jueces de los poderes judiciales locales. Entonces es importante empezar a entender, contextualizar a qué nos estamos refiriendo con la protección judicial, ese recurso efectivo. El recurso efectivo lo vamos a tener en ese sistema universal de derechos humanos. Un sistema universal de derechos humanos que está integrado por lo que es un sistema interamericano de derechos humanos, un sistema europeo y un sistema africano. A veces nosotros en la vida práctica nos es un poco difícil materializarlo en alguna audiencia. Sin embargo, considero y a través de los ejercicios que hemos tenido en la práctica, que no es muy lejos ya al día de hoy poder llevar a cabo estos ejercicios en las salas de oralidad, principalmente en materia de amparo, y esto podrá ser el piso mínimo, compañeros, para que lo podamos plasmar, sentar bases en lo que es la audiencia ante un juez de control o ante un tribunal de enjuiciamiento, y que sea el piso mínimo los derechos humanos para poder desarrollar en un determinado momento eh, un recurso efectivo. Ahora bien, esto da pauta a muchas cuestiones y muchas connotaciones, como por ejemplo si el 467 cumple con los requisitos de un recurso efectivo, sería la primera interrogante. Si también ese recurso efectivo tiene una connotación de lo que pudiéramos llamar recurso de casación. En países como Colombia, como España, el recurso de casación se le ha dado una gran importancia porque se han tomado en serio el respeto de los derechos humanos. Insisto, cualquier audiencia que quisiéramos construir en las salas de oralidad y cualquier
concepto de violación va a estar construido bajo el piso mínimo de los derechos humanos. Hoy en día los derechos humanos son una connotación de suma importancia porque será el principal elemento que debemos de tomar en cuenta para construir nuestro contradictorio, sentar base para lo que es nuestro concepto de violación. Y no es más que en las salas de oralidad donde daremos pauta para crear esa génesis en lo que es la naturaleza jurídica de ese recurso efectivo y llevar a cabo una protección judicial. Ahora bien, entonces tenemos un recurso de casación. Esto es importante porque a veces la propia ley de amparo no nos da mucho eh, terreno para poder eh, plasmar, plantear, construir nuestros conceptos de violación. Entonces tendremos que acudir a lo que es el sistema interamericano. Y miren, hay una cuestión bien importante. Derivado de lo que es la tesis en contradicción 351 diagonal 2014, esta tesis en contradicción o este criterio en contradicción es de suma importancia para poder entender cómo se controla la Constitución. Es decir, a través de esta tesis en contradicción, vamos a advertir la evolución que han tenido los jueces mexicanos para poder llevar a cabo un control constitucional. A su vez, hay muchas teorías y una infinidad de bibliografía y de jurisprudencia que nos advertirá qué debemos de entender por el control constitucional. Sin embargo, yo parto de algo sencillo, entendible, para empezar a aterrizar ese concepto de violación cuando vemos que una autoridad ha sobrepasado los límites a ese derecho humano o ha violentado ese derecho humano. Entonces, inmediatamente nosotros nos vamos al sistema interamericano, puesto que allí es donde podemos encontrar mayor protección y potencialidad a estos derechos humanos. Y el mismo Código Nacional en su artículo 2 nos dice que la Constitución y los tratados internacionales en lo que es ese bloque que la Corte no le quiso llamar bloque de constitucionalidad, vamos a encontrar la respuesta para esa construcción o esa edificación a ese concepto de violación. Esta tesis en contradicción, les insisto, me parece de suma importancia porque allí vamos a encontrar dos connotaciones de suma importancia que hemos mencionado mucho en nuestra vida académica y en nuestra vida práctica: control de convencionalidad y control difuso. De esa manera, podemos empezar a advertir que son unas posibles herramientas por las cuales la autoridad, en este caso vamos a ubicarnos la autoridad jurisdiccional para acotar la connotación, eh, tiene que tomar en cuenta para encontrar límites a ese control de la Constitución. Y entonces, la primera lo tenemos, control de convencionalidad, que vamos a encontrar ahí una regeneración a lo que hemos llamado control concentrado. Aquí es importante, en esta contradicción de criterios, vamos a entender qué es control concentrado y quién lo puede aplicar. Muchos de nosotros, al momento, hace 10 años todavía, cuando entra la reforma el 6 de junio del 2011 y el 10 de junio del 2011, la primera al primero constitucional versus lo que fue la reforma a la ley de amparo al 3 de abril del 2013, nos empezamos a capacitar y algunos ministros de la Suprema Corte, algunos magistrados,
empezaban a hacer ejercicios respecto a lo que es el control de convencionalidad y nos decían que debíamos de tomar en cuenta esta nueva reingeniería constitucional, control de convencionalidad. Pero lo que nunca nos advirtieron era de que existía ya en proceso una contradicción de criterios, que es la que les estoy comentando. 351 diagonal 2014. ¿Por qué? Miren qué interesante es. Seguramente a ustedes también les pasó que al momento de construir sus conceptos de violación, pues bajaban infinidad de criterios de la Corte Interamericana, de criterios de la Corte Europea y de la Corte Africana de avanzada. Incluso Colombia ha tenido mucho interés y es un país de avanzada en estos criterios que les estoy comentando: recurso de casación, protección judicial. Eh, pero nos encontrábamos que incluso llegó la primera sala a través de algunos criterios, en primeras ocasiones, de decirnos que nosotros teníamos que eh, eh, provocar y decirles cómo tenían que hacer control de convencionalidad. En algunos amparos, incluso en algunas revisiones, los colegiados nos resolvieron de esa manera. Es que incluso el quejoso no le dijo a la autoridad responsable cómo hacer control de convencionalidad. Fíjense, a ese grado llegó, noten ustedes, criterios de la primera sala. Esto fue avanzando a medida de que el Estado mexicano fue condenado por la Corte Interamericana. Hoy en día tenemos 9 sentencias donde el Estado mexicano ha sido condenado. Hacemos un paréntesis. Hay una persona que levantó una manita para eh, que nos comente su inquietud. Es fondos, dice. No sé si es así o se quedó o se quedó ahí con la manita electrónicamente. Yo creo que se quedó con la manita, ¿verdad, amigo? Maestro, perdón, es que no podía quitarle el silenciador, Ajá. quiero preguntarle nada más rápidamente, ¿el recurso de casación es en España o es como sinónimo de recurso de amparo? En España es un recurso que tiene muy buena efectividad, que es un tema que es el que vamos a tocar. Ese recurso de casación en específico tiene un recurso, tiene un efecto muy amplio y precisamente cumple con los estándares de la protección judicial que contempla el 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la protección judicial del gobernado. Eh, eso ha provocado que el recurso de casación sea efectivo. Esto tiene que ver, es un aspecto bien importante que toca, puesto que, eh, fíjense que en una sentencia, como lo es el caso Reverón Trujillo contra Venezuela, miren qué interesante, ¿eh? Esta sentencia es del 2008, del 24 de septiembre del 2008. Y esto tiene que ver con ese recurso de casación en lo que es el Sistema Universal de Derechos Humanos. Un aspecto muy importante del recurso efectivo es que todos los países parte tengan ese recurso efectivo, que como uno de los principales elementos tengan la efectividad del mismo. Lo que pudiera estar
en interrogación con el precedente de la segunda sala que les estoy comentando, aquí en México, que al final del día, bueno, la Suprema Corte dijo que era un recurso efectivo, pero bueno, tendríamos que analizar si cumple con esa efectividad. Constitucionalmente, nuestro tribunal dijo que sí. Habría que ver si la Corte Interamericana tiene la misma interpretación. Pero ese recurso de casación, una de sus principales características, sí, es un mecanismo que su naturaleza jurídica eh, permite proteger, ¿no?, de esa sentencia judicial esté construida con un elemento de suma importancia que es la efectividad. En este asunto de Reverón Trujillo contra Venezuela, y esto va a ser importante porque nos vamos a ir aproximando al principal elemento que deben de contener por criterios de la Corte Interamericana, elementos que van a ir adicionados a lo que es el recurso efectivo. Y uno de estos elementos es la efectividad, como lo tiene precisamente, compañera, el recurso de casación en España. No así en México. No tenemos ese recurso como tal. Pero el doctor Miguel Ángel Aguilar López comentaba que incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación debería de tener esa investidura, y la naturaleza jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debía de ser que sus resoluciones tuvieran la efectividad de un recurso de casación. A través de este decía que también la Suprema Corte adquiría, ¿no?, los elementos y los componentes de un recurso de casación. Así lo comentaba el doctor Miguel Ángel Aguilar López, en paz descanse. Pero miren la importancia que tiene que un recurso que contemplan el derecho interno, a través y en armonía con lo que es el 25.1 de la Convención Americana, que ese recurso debe de contener la efectividad para la mayor protección de ese derecho humano y del gobernado, que es parte de los estados, eh, debe de ser de suma importancia. Les voy a comentar por qué. A través de una reforma que se dio en Venezuela, y digo, no, quiero hacer un paréntesis porque no quiero entrar a lo que es la Vox Populi y lo polémico que ha sido la reforma judicial. Tocaremos el tema, pero estrictamente constitucional y del criterio de la Corte Interamericana. En este asunto, Reverón Trujillo contra Venezuela, la víctima es una juez, María Cristina Reverón Trujillo. A ella, en Venezuela, se le asignó, ella entra al Poder Judicial en 1982, y hago este contexto para que vean cómo la reforma en México toca la puerta a lo que puede ser una sanción para el Estado mexicano en tema de independencia judicial, abocándonos a este criterio y a lo que es un elemento principal del recurso efectivo. A ver, y pongamos mucha atención a esto. Fíjense, noten ustedes, pregunta, y lo dejamos en la mesa, el 467 del Código Nacional, o incluso, vamos, 465, tendrá ese estándar de protección, independientemente del criterio que ha dicho la Corte en México, respecto a la protección judicial que se debe de cubrir como piso mínimo en el 25.1. Bueno, ese es una interrogante. ¿Por qué lo traigo a colisión? Porque en este asunto de Reverón Trujillo contra Venezuela, esta juez forma parte del Poder Judicial en 1982. En 1999 se le nombra
jueza provisional en lo que es el Poder Judicial de Venezuela. Pero en el 2002, el 6 de febrero, la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial destituyó a la señora Reverón. Ella, eh, Venezuela contempla un recurso, pero ese recurso, a criterio de la Corte Interamericana, no cubre no cumple ni cubre los estándares de protección del 25.1. E incluso en lo que son las excepciones preliminares de este caso Reverón Trujillo contra Venezuela, el Estado menciona una excepción y dice que la señora Reverón Trujillo debió de haber recurrido a interponer ese recurso de revisión ante la Sala Constitucional. Fíjense, otro elemento de suma importancia. ¿Habrá una sala constitucional en México? Digo, para empezar a cubrir los elementos, ¿no?, que deben de conformar y que serán estos los que conozcan de un recurso judicial. Tribunal Constitucional, ¿eh? Otra interrogante de suma importancia. Ahora bien, dice que entonces sí tenía Venezuela, sí tiene su recurso de revisión, pero que precluyó el derecho de la señora Reverón Trujillo a hacerlo valer, puesto que no lo llevó a cabo. En el tema de suma importancia que analiza la Corte Interamericana en el caso de Venezuela, en esa destitución de esta juez, es que entra al análisis del 8.1 de las garantías judiciales y entonces contextualiza si la jueza tuvo una defensa adecuada. Digo, el proceso que estamos y que pasamos en México, que estamos en esa transición, pudiéramos hacer un ejercicio comparativo, ¿eh? La jueza tuvo una defensa adecuada, tuvo un debido proceso, fue escuchada y vencida. Fíjense cómo se potencializa en este sistema universal de derechos humanos a través de lo que es un mecanismo, llámese Corte Interamericana, esos derechos humanos. En el caso en específico, en el párrafo 61 del inciso A de esta sentencia, que les recomiendo que le den lectura, pues es una sentencia muy, muy práctica que nos va a ayudar a construir y a contextualizar el principal elemento que dice usted, compañera, debe de tener el recurso, al igual que también la Corte Interamericana. Ese es el criterio. Este recurso efectivo que deben de tener todos los estados parte, ¿sí? Tiene esa cláusula de efectividad. Qué interesante, ¿eh? Y entonces dice, ese recurso efectivo, luego de la destitución de la jueza, tuvo que ser efectivo. El recurso de revisión que contempla el tribunal, bueno, las leyes de Venezuela, no es un recurso efectivo que cumpla con el parámetro de regularidad, de convencionalidad, a través de lo que es el 25.1, porque ese recurso efectivo debió de tener implícito, ¿sí?, el análisis y la posibilidad efectiva de la reincorporación de la juez o de la jueza a sus actividades jurisdiccionales. Por lo tanto, la Corte Interamericana determina
que ese recurso de revisión no cumple con los estándares internacionales, compañera. Esto puede empezar a contestar la pregunta que usted comenta respecto a lo que es el recurso de casación. Y esto es muy interesante porque incluso la Corte Interamericana analiza el principio de independencia judicial en su párrafo 68, que es un pilar básico, elemental, a lo que es el debido proceso, ¿no? Y la protección de ese derecho humano en específico para con él gobernado. Fíjese entonces cómo analiza esta sentencia la Corte Interamericana desde el 24 de septiembre del 2008. Ahora bien, el párrafo 72 de la referida sentencia analiza también el proceso de nombramientos de los jueces, que debe de tener dos elementos de suma importancia para conservar lo que es el principio de independencia: el mérito personal y la capacidad profesional, los cuales pues no están contemplados en lo que es el proceso de nombramiento de los jueces en Venezuela. Ahora bien, nos dice en el párrafo 79 que la inamovilidad es una garantía de la independencia judicial. Fíjense cómo entonces esta sentencia podemos analizar que ese recurso de revisión que contempla Venezuela no cumple con lo que es el recurso efectivo del cual nos habla el 25.5 de la Convención Americana. Y aquí Venezuela se excepciona porque dice, bueno, es que nosotros tenemos jueces provisionales y jueces de primera instancia que ya tienen su titularidad en los órganos jurisdiccionales. La Corte Interamericana determina que eso sería una óptica de un proceso de discriminación, puesto que su discurso y sus leyes deben de ser inclusivas. Fíjense que a partir de la construcción de esta sentencia podemos analizar y empezar a acercarnos a el primer elemento que debe de tener un recurso efectivo, que es esa cláusula de efectividad, de acorde, preservando lo que es el derecho convencional 25.1. Esto tiene que ver, les decía yo en un momento, con lo que es la contradicción de criterios 351 diagonal 2014, que ahorita vamos a aterrizarlo porque son meramente cuestiones prácticas que debemos de tomar en cuenta cuando queremos hacer un alegato en la sala de oralidad o plasmar nuestro concepto de violación en un mecanismo de control constitucional. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta por parte de ustedes, compañeros, sino para seguir avanzando. No, maestro. Ok, continuamos. No pierdan de vista lo que está en el 465 y 467 del Código Nacional. Les voy a comentar por qué. Porque nos dice el 465 es un recurso de revocación y procede cuando no hay sustanciación, etcétera, etcétera. Bueno, la Corte Interamericana habla de un recurso efectivo, ¿no? Sencillo, rápido. Digo, lo dejo en la mesa cuando nosotros queremos interponer o intentamos interponer el recurso de revocación, nos dicen, incluso nos dicen, no procede el recurso de revocación.
¿no? Bueno, esto tiene una relación con lo que es el 17 constitucional a lo que es la reforma el 17 de septiembre del 2017 respecto a lo que es las cuestiones sustantivas en cuanto a lo que es el procedimiento, la oralidad, privilegiando la igualdad procesal respecto a cuestiones sustantivas. Entonces, fíjense cómo empezamos a ver desde la óptica de un derecho convencional cómo podemos empezar a poner en jaque nuestros recursos, específicamente el de revocación y el de apelación, porque al final del día tenemos un 25.1, recurso efectivo. Bueno, ahora regresamos a lo que es esta tesis en contradicción que insisto mucho que empecemos a dar lectura, 351 diagonal 2014. Esta tesis en contradicción les comentaba que muchos de nosotros, al tomar las primeras capacitaciones y cursos con magistrados, ministros, jueces de distrito, nos empezaron a hablar de ese bloque de constitucionalidad respecto a la reforma del 10 de junio del 2011. Y entonces, incluso más adelante, la Corte dice, es decir, ya lo dijo la Corte, que si hubiera una coalición de derechos humanos entre lo que es la Constitución y los criterios de la Corte Interamericana, se estará a lo que diga la Constitución, lo cual es totalmente erróneo. Bueno, este criterio ya fue superado bajo lo que es el test de restricciones constitucionales, que mucho aportó el juez Eduardo Osorio al hacer una nueva reinterpretación en el sistema del 19 constitucional a las restricciones constitucionales. Y obviamente encontró apoyo a lo que fue el análisis de lo que son las restricciones constitucionales. Pero esto viene a coalición porque en esta tesis en contradicción 351, diagonal 2021, nosotros argumentábamos en nuestros conceptos de violación que pues había una corte interamericana, que incluso estaba el asunto Hellman 1 y Hellman 2 respecto a los temas de control de convencionalidad, como también el asunto de Rosendo Radilla, que también la Corte orilló, la Corte Interamericana orilló a la Corte Mexicana a que incluso a través de este tema, de este asunto que se resolvió de la Corte Interamericana el 9 de noviembre del 2009 de Rosendo Radilla, por ahí en los párrafos 290 a 300, obliga a todos los jueces mexicanos a hacer control de convencionalidad. Y este es un aspecto bien importante que muchos de nosotros hemos explotado en nuestras audiencias. Control de convencionalidad. ¿Cómo se controla la Constitución? Y ahí entonces entra control difuso y control de convencionalidad. Ahora, respecto a ese tópico que obliga a la Corte Interamericana a que todos los jueces tienen la obligación de hacer control de convencionalidad, eso abona al ejercicio práctico del día a día de los jueces, al grado tal que hoy en día, a través de esos criterios que desde el 2019 ya estaban, pero que fíjense que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tramposamente le dijo a sus jueces mexicanos. Esto no lo dice la contradicción de tesis, 351 diagonal 2014. Tú, juez, yo lo veo de esta manera. La Suprema Corte de Justicia de la Nación amenazó a todos sus jueces mexicanos a que la única jurisprudencia que tenían que poner en práctica e invocar era la jurisprudencia del Estado mexicano.
en términos del 216, 217 de la ley de amparo, porque dijo, si tú te atreves a invocar en tus resoluciones otra jurisprudencia, es decir, la de la Corte Interamericana, pues atente a las consecuencias, porque ahí tienes un 216 y 217 de la ley de amparo. De esta manera, aunque hay muchos magistrados que no lo ven así, pero en la práctica fue de esa manera. Nosotros invocábamos criterios de la Corte Interamericana y díganme, seamos honestos, ¿quiénes en ese tiempo, en ese inter, qué jueces federales o qué magistrados federales los tomó en cuenta? Los dos asuntos más trascendentales que llegaron a la Corte Interamericana fue el de Sonpoxle y el de Jorge Rodríguez, el caso Rodríguez, ¿no? Que fueron los que tocaron tópicos de convencionalidad y que incluso no fueron específicamente prisión, sino de arraigo, pero llegaron al espectro de lo que fue la prisión en automático. Ahora, ¿por qué? Porque en esa tesis en contradicción vamos a encontrar que aunque nosotros argumentáramos que había criterios de la Corte Interamericana y que incluso eran vinculantes para el Estado mexicano, aunque no hubieran sido parte del Estado mexicano, pero siempre que se trataran de derechos humanos, de violaciones a derechos humanos, los tenía que acatar la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero en esa contradicción de tesis, amenazó a los jueces. Por eso los jueces mexicanos no podían invocar criterios de la Corte Interamericana. Tenían que acatar la jurisprudencia que había emitido la Suprema Corte a través de sus salas. Ahora bien, fíjense, notemos una situación muy importante que van a encontrar en esa contradicción de tesis. Es hasta el año 2021 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación abre la puerta a todos los jueces mexicanos y les dice, pero por ya las condenas que venían acumulándose de la Corte Interamericana, y les dice, bueno, ahora sí puedes ya tomar en cuenta criterios de la Corte Interamericana. Abre las puertas al control de convencionalidad y al control difuso de la Constitución. Por eso, el doctor Néstor Pedro Sagüez decía que ahora entonces los jueces se convierten en jueces interamericanos, porque ya podían, entonces sí, hacer control de convencionalidad, específicamente control difuso. Esto, en palabras sencillas, es inaplicar una norma o una porción normativa de alguna ley que contraviene una disposición de orden convencional. Y entonces es hasta el 2021 donde nuestros argumentos empiezan a tomar forma y fondo y sustantividad en las resoluciones de los órganos federales, donde incluso se autoproclaman que son ellos y solo ellos los que pueden ejercer control concentrado, es decir, solo ellos pueden interpretar la Constitución, directa o indirectamente. Fíjense cómo de esa manera podemos empezar a acercarnos a lo que es precisamente el recurso efectivo a través del amparo. Porque incluso, miren ustedes, en algún concepto de violación nosotros podíamos o hemos argumentado, es que el juez de control violentó la Constitución, ¿no? El artículo, el que gusten y manden de ustedes. El problema es que, pues, y estos argumentos iban a ser infructíferos, iban a ser ineficaces, porque bastaba que la primera sala
o el colegiado manifestara que los jueces no pueden interpretar la Constitución, que los únicos que pueden hacer control concentrado, interpretar la Constitución directa o indirectamente, son ellos, los jueces federales. Por eso nos costaba trabajo que un concepto de violación pudiera ser operante, fundado y operante, porque no entendíamos el tema del control concentrado y el control difuso y el control de convencionalidad. Por más que quisiéramos argumentar en nuestros conceptos de violación, iban a estar acotados por ese control constitucional que mantuvo por mucho tiempo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entra ya en lo práctico la Corte Interamericana, y entonces ahora por eso a través del caso Rosendo Radilla dice, ahora todos ustedes jueces tienen la obligación de hacer control ex officio, aunque no se los pidan las partes, ¿no? O el quejoso en el caso en específico. Pero fíjense, es hasta el 2021 donde se abre la puerta a lo que ya en la sentencia de 9 de noviembre del 2009 había dicho la Corte Interamericana. Por eso nuestros conceptos de violación eran inoperantes, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta? No, maestro, muchas gracias. Gracias, maestro. Continuamos. Esta sentencia, les comento del caso contra Venezuela, híjole, es una sentencia que nos pueda ayudar ahí el compañero para que inhabilite el audio. Me encargo, amigo. Sí, gracias. Ok, continuamos. Ahora, todo esto es un tema de construcción, ¿eh? Todo esto es un tema de construcción. ¿Cómo podemos empezar a acercarnos a lo que es el recurso efectivo, esa cláusula de efectividad, primer elemento? Bueno, vamos a empezar a darle lectura a este caso Reverón Trujillo contra Venezuela. Ahí vamos a empezar a entender y contextualizar esta cláusula de efectividad que debe de llevar implícito ese recurso efectivo. Y con esa lectura vamos a poder contextualizar y empezar a entender cómo podemos empezar a construir nuestro concepto de violación eh, a través y en una comparativa de un recurso que no cumpla con esa cláusula de efectividad. Y por eso yo les mencionaba, tenemos un 467 del Código Nacional, tenemos un 465 e incluso vámonos más allá. Nada más que no lo hemos puesto en práctica, porque al final del día, en el procedimiento abreviado, yo le digo que es como es tener a una persona en un tambo de agua y se le está sumergiendo la cabeza a cada rato, ¿no? Hasta que termina diciendo, sí, yo soy responsable, aunque todos los criterios que ha emitido la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice que es por política criminal, ¿no? Y bueno, no le dejó, y es una reforma que se ha quedado ya más de 2 años en el Congreso, que esta salida anticipada tenía que ser un derecho del imputado y no tenía que estar en el apartado A, ¿no? Pero bueno, no ha pasado y no creo que pasen en estos tiempos, porque creo y considero que vamos en regresión. Pero en este procedimiento abreviado, vamos a tomar el criterio de el 25.5 de la Convención, 25.1, que no, a pesar de haber aceptado el procedimiento abreviado y haber aceptado en términos del 202 eh, su responsabilidad, que no tiene derecho ese gobernado a un recurso efectivo.
si la segunda sala de la Suprema Corte, ¿no?, dice que el juicio de amparo cumple con las características de eficacia e idoneidad a través y a la luz del 25 de la Convención Americana. Considero que un procedimiento abreviado en el cual se llevó una sentencia pudiera estar vulnerable, a pesar de que es una excepción a la excepción en la Constitución, como salida anticipada, ¿no? Lo que es el artículo 20, apartado A, fracción séptima, pero violenta el 25.1. Y ya pudimos ver y analizar el primer elemento de la cláusula de efectividad del recurso efectivo, ¿no? No ha llegado ningún asunto todavía a la Corte Interamericana respecto al procedimiento abreviado. Pero digo, lo pongo a la mesa porque es un tema que va en construcción. Ahora, ¿qué pesa más, la Constitución o una convención? Esta es una cuestión de suma importancia que la Corte Interamericana, a través de sus resoluciones, ha dicho que pesan más los derechos humanos. Y entonces, aquí tenemos, por eso esa cláusula que tiene la Convención de Viena, que es el tratado de tratados respecto a lo que es el artículo 26 y 27 de la Convención de Viena respecto a lo que es la pacta sub servanda, ¿no? Es un derecho de gentes, decía el doctor Néstor Pedro Sagüez. No puede argumentar el Estado la incompatibilidad y excusarse para no preservar el orden convencional. Tiene en todo momento que preservarse el orden convencional. Entonces, tenemos ya un primer elemento de análisis para poder construir nuestro recurso judicial efectivo, que va a llevar implícito la cláusula de efectividad, ¿no? Les comentaba que era importante darle lectura a esta contradicción de tesis 351 diagonal 2014, porque ahí vamos a encontrar la explicación a lo que es el control constitucional, control concentrado y control difuso. Lejos de que también hay mucha teoría y mucho material para poder entender el control constitucional. Digo, obligadamente tenemos que entrar a este estudio del control de convencionalidad y el control difuso, porque son temas sustantivos que controlan a una constitución. No hay otra posibilidad. Por eso el doctor René González de la Vega dice que quien opera el amparo, pues no es cualquier persona. Dice que para operar el amparo se necesitan unas manos muy finas, porque el amparo es como una relojería fina, como una relojería suiza. Hay que entender muchos principios, ¿no? Y por eso es complejo el amparo, ¿no? Esto contradice a los últimos criterios de algunos ministros de la Suprema Corte, pero el amparo es muy complejo. Hay que entender muchas figuras y obviamente pues son muchos años de estudio. Por eso que quien maneja el amparo, principalmente el amparo administrativo, dice el doctor Gomesindo García Morelos, puede entender la naturaleza y operar el amparo en toda su extensión de la palabra, ¿no? Porque trae toda una instrumentación, a pesar de que el doctor Héctor Fixamudio dice que es una institución procesal y que no es otra cosa más que hoy en día el derecho se ha internacionalizado. El doctor Héctor Fixamudio, a lo que es este control de convencionalidad, control difuso, dice, bueno, ustedes ensalzan todas estas figuras que han llegado a la Corte Interamericana
pero no es otra cosa más que el derecho hoy en día se ha internacionalizado. Bueno, ahora pasamos a lo que es otro asunto de suma importancia, eh, eh, que nos va a ayudar a entender respecto a lo que es el recurso efectivo. Es un asunto, Surinam se llama el asunto. Hay un servidor público fue condenado a 3 años de prisión por una malversación de fondos. Eh, Cuando fue sentenciado, no existía un recurso que pudiera eh, contrarrestar y revisar, aproximándose a lo que es ese recurso de casación, su sentencia. Es decir, el Estado de Surinam no tenía contemplado en sus leyes instrumentales un recurso efectivo. Se instrumentaliza después de que fue sentenciado este servidor público. El Estado de Surinam alegaba en eh, en la competencia de admisibilidad y sus excepciones preliminares, decía que este servidor público no había utilizado ese recurso. La Corte Interamericana, cuando analiza el asunto, dice que el gobernado tenía derecho a un recurso, pero que el Estado de Surinam no contemplaba este recurso efectivo. Por lo tanto, se violentó el 25.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es decir, se condenó a Surinam a que se instrumentalizara este recurso efectivo porque no lo tenía. Y ahí podemos analizar también una cuestión de suma importancia respecto a lo que es el recurso efectivo. Y esto tiene mucho que ver cuando empezamos a redactar lo que es un recurso, en este caso, el amparo directo o el recurso de revisión. Porque hemos dado por hecho que el recurso de revisión puede tener el espectro y abrazar lo que es el 25.1, es decir, cumplir con las expectativas de lo que es un recurso efectivo en la Convención Americana. Y a lo que es respecto al estudio de la prontitud, también la Corte Interamericana ha condenado al Estado mexicano en un asunto que nadie de nosotros le dio importancia. Un juez de Chihuahua, en lo que fue el asunto de Ayotzinapa, ¿sí? En su resolución condenó a, a lo que es el presidente de la República y obligó a que reestructurara, ¿sí? La cuestión de la investigación en México. Nada más que ese asunto nadie le hizo caso. Y por política, ya sea ejecutiva y judicial, no se le dio publicidad. Pero él manifestó que un problema del por qué tardaban tanto las investigaciones en México era debido a un problema estructural en el ámbito de investigación y que dependía mucho del poder ejecutivo, aún así todavía en estos años, y eso ocasionaba que se contaminara la investigación en México, porque el Ministerio Público no es una autoridad independiente. El Ministerio Público hoy en día depende, a pesar de que
se ha presumido y ha presumido el Estado mexicano que es una entidad autónoma. El Ministerio Público no es autónomo. Eso ya lo decía el juez federal de Chihuahua, de que era un problema de estructuras. Por eso, una investigación tardaba mucho y esto repercutía especialmente en lo que es el acceso a la justicia, que incluso tardaban 10 o 20 años para poder llegar a una sentencia. Y esto lo podemos ver también en el caso de Rosendo Radilla, que tocó en el caso en específico el tema de investigación. Y esto es muy importante porque esto potencializa en términos de lo que es el 131 del Código Nacional, cuando un ministerio público nos archiva una carpeta de investigación. En lo que es el párrafo 134 del caso Rosendo Radilla, toca el tema de una investigación efectiva. Y aquí podemos mencionar y desarrollar la investigación efectiva que deben de tener todos los ministerios públicos e incluso de agotar todas Querido las... amigo, Sí, perdóname, no sé si me permitas hacer una pequeña aportación, porque casualmente estuve estudiando. sí, No vas a apoyar lo tuyo, ¿eh? Hay un caso, el caso Belis Franco contra Guatemala, el caso ajá, Godínez Cruz contra Venezuela, Velázquez Rodríguez y Niños de la Calle, ah, que los cinco hablan de que la investigación del Ministerio Público debe ser una investigación eficiente, así como lo señala el artículo 214, una investigación eficiente, imparcial, que agote todas las líneas de investigación. Al rato los mando. Vamos a hacer un grupo especial para la gente que en verdad se conecta a las clases, pero hay cinco sentencias mínimo de la Corte Interamericana que también lo establece. Hay que recordar el campo algodonero, González y otras contra México, que dicen la investigación no puede ser nada más de manera superficial o una apariencia de investigación, tiene que ser una investigación eficiente. Perdón, ujú. amigo, nada más quería apoyar tu comentario. No, Es cuanto. claro, claro que sí, ¿no? Y de hecho, precisamente traigo a coalición y qué bueno que haces esa aportación porque nos hemos quedado cortos en el tema del desarrollo de las audiencias en un 258. Toda la potencialidad que tenemos al sistema interamericano. Ahora, miren, una cuestión bien importante que también no le hemos dado lectura. A mí me gusta mucho lo que es el sistema interamericano, porque ahí es donde potencializamos en las audiencias todo el Código Nacional, porque incluso a veces hay artículos del Código Nacional que son más proteccionistas que la propia Constitución, ¿eh? Que se rige y se construye con principios. Eh, Tenemos un expediente varios 912 diagonal 2010. Ese expediente es la clave para obligar a los jueces mexicanos a que nos tienen que hacer caso por las sentencias de la Corte Interamericana. Ese expediente varios 912 diagonal 2010 es una sentencia de sentencias de la Corte Interamericana. Como no se pudo hacer como un cuaderno de jurisprudencia, la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dijo, bueno, vamos a hacer un expediente varios y ahí, en una especie de cajón desastre, vamos a meter todas las sentencias que hasta el día de hoy el Estado mexicano ha sido condenado, ¿no? Incluso recuerdo en una sesión del 14 de marzo del 2019, si no me equivoco, incluso esto le molestó mucho a la ministra en ese tiempo, Margarita Luna. Decía, bueno, es que entonces pues ya no vamos a hacer nada nosotros, ya no vamos, no tenemos poder de decisión, decía la ministra Margarita Luna, porque entonces tenemos que hacer todo lo que diga la Corte Interamericana. Así literalmente lo dijo en la sesión, ¿no? Bueno, México firmó todos los tratados internacionales habidos y por haber. Ahora, y ya lo vimos nosotros en ese avance progresivo respecto al caso Rodríguez y Sompoxli. Fue hasta allí cuando a México a través de estos asuntos se le condenó y fue su hija
del señor Rodríguez, que fíjense, tuvo que esperarse 17 años en prisión y sin haber sido sentenciado para que su hija se titulara y fuera ella a través de las ONGs que adquiriera o pudiera conseguir su libertad después de 17 años. Eso es un tema también que a nosotros como abogados postulantes nos duele mucho. ¿Por qué tenemos que esperarnos? Escuchemos bien, ¿eh? Para hacer valer un derecho humano hasta el amparo directo. Si lo podemos hacer ante una audiencia de un juez de control o en un tribunal de enjuiciamiento. Porque estos asuntos se tienen que construir, ¿sí? Con estos criterios de la Corte Interamericana y bueno, eh, mencionarlos y construirlos en las audiencias. Claro, la Ciudad de México tiene una desventaja porque pues tienen 20 o 30 audiencias al día cada juez. Pero, por ejemplo, habemos otros estados que las audiencias son 10, ¿no? Es más, le dan a uno más tiempo para poder construir y aterrizar todos estos asuntos. Pero en el caso del tema de investigación, yo veo muy poco probable que una carpeta de investigación se pueda archivar, tan solo para agotar todas las líneas de investigación. Y como uno como asesor jurídico, pues obviamente uno le va a proponer los actos de investigación al Ministerio Público y se los va a decir al juez de control. Ahí le va a decir, bueno, mira, son 15 actos de investigación los que tienes que hacer. Entonces, no va a haber modo para que se pueda archivar. Pero este material de la Corte Interamericana va a ayudar mucho para poder construir la audiencia y principalmente el tema de recurso efectivo. ¿Por qué no empezamos a, a picar piedra respecto a ese 265 que ha sido mutilado? Ha sido mutilado por el legislador y por los criterios de la misma Corte de México, pero que dista mucho que decir en un 25.1, pero es que no hemos insistido, ¿no? O ese 467 que, bueno, ya hubo una conquista a través de esta última reforma, ¿no? En el tema de violaciones graves a derechos humanos, etcétera, principio de inmediación. Bueno, es que obviamente les falta mucho a estos recursos. Por eso comentaba yo este asunto de caso Reverón Trujillo contra Venezuela. Ahora bien, miren, el caso Digna Ochoa es otro asunto de suma importancia en el tema de recurso efectivo. Porque estoy a punto de construir un amparo indirecto por el tema de una violación a derechos humanos en el tema de la investigación, en un asunto de feminicidio ahí en la Ciudad de México, ¿no? Porque las fiscalías, en el caso en específico, fíjense, de los temas de feminicidio, tardaron 2 años para entregarle el cuerpo, ya estando en los refrigeradores, 2 años para entregarle el cuerpo a la mamá. 2 años para entregarle el cuerpo, porque había una disputa que pertenecía al Estado de México el asunto, no, que los que eran competentes eran de la Ciudad de México. Ustedes y nosotros ese tema lo vivimos a diario, ¿no? Diario vivimos ese tema. Entonces, precisamente voy a construir este amparo indirecto para el tema de omisión por parte del Ministerio Público. No me voy a ir a un juez de control, me voy a ir al amparo indirecto. Bueno, ahora en cuanto sea posible que abran actividades. ¿Pero por qué? Porque la investigación, desde lo que son los estándares internacionales, pues el amigo Gabriel nos comentaba respecto a los principios que rigen a las autoridades de la investigación. Y esto es extraído de lo que son parámetros de control de convencionalidad de la Corte Interamericana. En el caso Digno Ochoa, incluso, déjenme decirles, incluso le dio 2 años al Estado mexicano para que pudiera servicios periciales ser autónomo. Servicios periciales, ¿Qué ha hecho el Estado mexicano? Nada. Nada, Nada. Pero ya pasaron los 2 años, Y no se hizo nada.
en el caso de Igno Ochoa. Entonces, 912 con los mil. Entonces, todos estos asuntos de la Corte Interamericana, cuando queramos construir incluso una audiencia ante el juez de control, vayamos a lo que son los criterios de la Corte Interamericana. Eso nos va a dar mayor espectro para poder sentar base en la construcción de nuestros argumentos y de nuestra audiencia, no perdiendo de vista la naturaleza jurídica de la audiencia. Por ejemplo, la reapertura de investigación, ¿no? ¿Cuál es su naturaleza jurídica del 333? Ahí hay un tema de suma importancia, el cierre de etapas que ya se decantó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero además, en el caso específico para la defensa, tenemos dos ADR, el 1182 y 1183, ambos del 2018, el derecho a la defensa. El derecho a la defensa, bajo lo que es el principio de igualdad procesal, pues es también para la víctima y para la defensa. Obviamente, en términos del 105, último párrafo, las partes. En el caso específico, víctima y defensa. Esos ADR hacen un estudio, fíjense, maravilloso de lo que es la defensa formal y material. Bellísimo de esas figuras, específicamente una interpretación sistemática al 20 constitucional, apartado B, fracción octava, la defensa adecuada. Y entonces, la Suprema Corte, la primera sala, hace un estudio, ¿qué es la defensa material? ¿Qué es la defensa formal? ¿No? Para el caso en específico, ahí es de suma importancia porque quien va a hacer la reapertura de la investigación, pues va a ser la defensa, ¿no? En aras de un derecho humano a la protección del derecho de defensa, que casi es un derecho absoluto, casi. No digo que sea un derecho absoluto, pero el derecho a la defensa es como decir Dios contra quién, ¿no? En verdad, ¿eh? Pero tenemos que bajar estos criterios de la Corte Interamericana. Y una manera de empezar a vincular estas cuestiones es con ese expediente varios. Ahí en ese expediente varios, 912 diagonal 2010, nacen tres connotaciones que ya manejamos nosotros mucho, como lo son los parámetros de control de regularidad, de convencionalidad, de legalidad y de constitucionalidad. ¿Sí? Así es, esos ADR hablan de la defensa y eso es imprescindible estudiar esos ADR. Estos parámetros de control de regularidad van a contextualizar a qué tiene que ceñirse la autoridad, en este caso Ministerio Público o juez de control. ¿Sí? Parámetros de control de regularidad, de convencionalidad es uno, constitucionalidad es otro y de legalidad, ¿no? Código Nacional, Constitución y jurisprudencia de la Corte Interamericana e incluso jurisprudencia de la Corte Europea y de la Corte Africana. Los derechos humanos son los mismos aquí en Europa, ¿no? El derecho al agua. Precisamente el Sistema Universal de Derechos Humanos, su naturaleza jurídica es defender los derechos humanos, ¿no? El derecho al agua, verbigracia, ¿no? El derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la defensa, ¿no? Qué irónico, ¿no? En este asunto, fíjense en este asunto de Reverón Trujillo, qué irónico, digo, qué irónica es la vida. Pero es que aquí tenemos una muestra, amigo Gabriel, que el abogado penalista piensa muy diferente a los servidores públicos. Y les digo que qué irónico. Y con todo el respeto del mundo lo digo para los jueces federales y el Consejo de la Judicatura Federal. Se debieron de haber juntado con el amigo Gabriel para que pensaran como abogados, como defensa. Nunca pensaron. Y se les violentó el derecho a la defensa, ¿eh? Se les violentó el recurso efectivo. Es lo que estamos tocando. ¿Sí? Y bueno, lo hicieron un poco ya tarde. Cuando pensamos como abogados, muchas de las veces nosotros, cuando vemos ese cuarto oscuro que Vigilar y Castigar Michel Foucault, que es en el tema de la investigación, y que
constitucionalmente lo ha validado la Suprema Corte en el tema de sigilio de la investigación, pues nosotros no nos esperamos. Nosotros decimos, más vale que sobre y no que falte amparo indirecto por la posible detención, ¿no? Pues yo mejor lo llevo con su amparo indirecto, ¿no? Esa es la manera de cómo pensamos, cómo estructuramos, ¿no? Por eso, yo cuando empecé a darle lectura a este asunto, protección judicial, recurso efectivo, no, hombre, qué irónico fue para el Consejo de la Judicatura Federal, ¿no? Pero bueno, tenemos todavía un mecanismo de control constitucional que se puede hacer efectivo durante los primeros 30 días y tenemos todavía la posibilidad de acudir a la Corte Interamericana porque ya tenemos este precedente desde el 2008, ¿no? Nada más que pues pasaron muchas cosas, ¿no? Eh, es como cuando nos pasa un asunto a nosotros, amigo Gabriel, los problemas de nosotros no los podemos solucionar y nos aislamos, nos cerramos. Es irónico, ¿no? Pero cuando vamos con un colega y le decimos, oye, pues ayúdanos, mira, tengo este problema. Ah, no, sí, no te preocupes. A ver, vamos a hacer de esta manera. Y ya dice uno, de veras, si no lo había pensado, ¿no? Porque el problema fuera pues ya se ve objetivamente, ya se ve frío de otra manera. Aquí el tema del Consejo de la Judicatura Federal pues, no lo hicieron muy propio y no potencializaron, ¿no? No potencializaron. Incluso la comisión pues decreta medidas cautelares, ¿no? Digo, lo hablamos muy fácil y muy sencillo, pero al final del día, pues nosotros estamos construidos a con esas expectativas, ¿no? Somos combativos desde esa manera, desde esa postura. Por eso la importancia de este recurso efectivo. Por eso queda corto el artículo 265 y 465, 467 del Código Nacional, ¿no? Porque pues, no cumple con ese estándar, ¿sí? Yo ya les manejé este caso que fue ya estudiado por Venezuela, y hay muchos más, ¿eh? Pero el que me gustó fue donde a la juez le dicen, bueno, pues es que tenía un recurso de revisión y no lo agotó, y dice la Corte Interamericana. No era indispensable que lo agotara, pero además ese recurso de revisión no cumple con la cláusula de efectividad, porque ese recurso debió de tener implícito lo que nosotros llamamos la reincorporación de esa jueza al trabajo, ¿no? A eso le podemos llamar recurso efectivo, ¿no? Y entonces se estaría cumpliendo con el 25.1 de la Convención Americana. Pero todo este tema, incluso, incluso lo podemos llevar a un ámbito de lo que es el 258. ¿Es un recurso innominado? Porque si es un recurso innominado, vamos a la protección cautelar respecto a lo que es la Corte Interamericana, el 25.1. Es que cuando uno empieza a manejar sistema interamericano, la óptica es diferente, ¿no? Claro, a lo mejor incluso es potencializar. Yo he tenido audiencias donde incluso los jueces de control le dicen al Ministerio Público y tiene 30 días para ejercer su acción penal, Ministerio Público, cuando la quieren archivar. Fíjense ya el avance que se ha tenido en el tema de investigación, ¿no? Con ellos haciendo una interpretación sistemática con la Convención respecto a las garantías judiciales y el recurso efectivo. ¿Cómo potencializan el 258 eh, a lo que es el 25.1 de la Convención Americana? Por eso es importante empezar a entender el recurso efectivo. ¿Qué implica? Muy lejos de lo que ha dicho la Suprema Corte, y ya les comentaba esta contradicción de tesis, la 351 diagonal 2014. Es imprescindible que le demos lectura porque ahí vamos a entender qué es control constitucional y control de convencionalidad y control difuso. Hay mucha teoría, mucha bibliografía, pero ahí ya la Corte lo dijo. ¿Qué es y por qué los jueces no podían saludos, Jorge? ¿Por qué los jueces no podían tomar en cuenta en sus resoluciones jurisprudencia de la Corte Interamericana?
es hasta mayo del 2021 donde se abre la puerta al tema de convencionalidad, donde se abre la puerta al tema de control difuso. Y entonces es hasta entonces cuando los jueces federales, a través de ese control concentrado, donde dicen solamente habemos pocos los que podemos interpretar la Constitución directa o indirectamente. Casi nadie. Que es una trampa que ha puesto la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y fue una trampa que puso también la Suprema Corte de Justicia de la Nación, agarrándose, deteniéndose, apoyándose del 216 y 217 de la Ley de Amparo. Tú, juez, tienes la obligación, le dice la Corte en esa contradicción de tesis: mira, juez, tú eres autónomo, tú puedes hacer lo que tú quieras, nada más que te recuerdo que hay un 216 y un 217 de la Ley de Amparo. Pues, ¿qué juez dijo, o qué juez, imagínense qué juez quiso aplicar la jurisprudencia de la Corte Interamericana? En ese tiempo, ninguno, ¿no? Ahora, bueno, los tiempos han cambiado y tenemos un 226, 225 de la Ley de Amparo, tenemos un sistema de precedentes incluso para la reforma del 94 de la Constitución en mayo del 2021, y este sistema de precedentes también es de suma importancia. Les voy a decir por qué. En el caso específico del recurso efectivo, la primera sala empezó a construir sus resoluciones con párrafos. Y este tiene un tema bien importante, porque cuando empezamos a armar nuestro recurso efectivo, vamos a empezar a mencionar amparos directos en revisión que ha emitido, en este caso en específico, por ser la especializada, la primera sala. La primera sala empezó a construir sus resoluciones de una manera metodológica, muy ordenada, ¿no? Incluso empezó a manejarlo con párrafos. A través de la reforma constitucional al 94 de la misma, en el sistema de precedentes, ahora es de suma importancia los amparos directos en revisión. Y eso lo van a tener, o lo tenemos en la ley de amparo, en el 23, 24, 25, 26, 27, la ley de amparo, sistema de precedentes. Miren, ¿por qué es importante? Porque esos amparos directos en revisión, hay más figuras, pero son dos figuras de suma importancia: la órbita victa y la ratio decidendi. En lo que es el amparo directo en revisión, la ratio decidendi es lo que nosotros tenemos que invocar de ese amparo directo en revisión. Es ese párrafo en específico que la Corte le ha puesto, el párrafo 68, 90, etcétera, y que ese lo tenemos que desarrollar en nuestra audiencia de control, porque eso es lo que ya dijo la Corte a través de su primera sala o el pleno. Esa ratio decidendi es la explicación, la justificación lógica que dio la primera sala o el pleno, y es el criterio que va a prevalecer, ¿no?, en el Estado mexicano a través de su poder judicial. ¿Por qué es importante? Porque eso es jurisprudencia, ¿no? Por eso es jurisprudencia a través del precedente judicial, ratio decidendi. Las recientes resoluciones de la primera sala ya están construidas con todo el sistema interamericano, sistema europeo y sistema africano. Por eso les comentaba que la Suprema Corte hace ya unas maravillosas construcciones. En el caso en específico de la ministra Fayad, es impresionante la calidad, la exactitud, la pulcritud que tiene la ministra Fayad en sus resoluciones de la primera sala. Ahora, ¿cómo vamos a saber en esas resoluciones, cuando invoquemos nuestros argumentos en el tema de recurso efectivo? Cuando son en salas, tiene que ser votadas, la mayoría, tienen que ser 4 votos, ¿sí? Ahí dicen las resoluciones. Un aspecto muy importante es que lo que nosotros conocemos como, por ejemplo, aquí me voy al registro de investigación. En el caso en específico dice
Recurso judicial efectivo al juicio de amparo cumple con las características de eficacia y idoneidad. El registro digital es el 20-109-84. Bueno, ese solamente es una ficha técnica, compañeros. Eso no vale nada, así como decía la canción de José Alfredo Jiménez. Eso no vale nada. Eso y nada es lo mismo. Lo que tenemos que desarrollar es el recurso de reclamación, que por ejemplo viene aquí en el 777 diagonal 2014, el 715, el 514 diagonal 2015, el 900 diagonal 2015, el 820 diagonal 2015, la tesis de jurisprudencia 12 diagonal 2016, y la contradicción de tesis 307 diagonal 2022. Esto lo tenemos que desarrollar, es decir, ir a las ejecutorias, darles lectura y desarrollarlos, porque esto es lo que vale. Es la ejecutoria, no la ficha que tenemos en lo que les comentaba. Eso no vale nada. Eso no es obligatorio. Es el desarrollo, es el tema de la ejecutoria, ¿no? Eso es lo que vale. Eso es porque ahí vamos a encontrar la ratio decidendi. Ahora, estos son ejercicios que tenemos que empezar a acostumbrarnos por el tema de que vamos a tocar en el caso en específico de un recurso efectivo, ¿no? Y ahí vamos a encontrar la naturaleza jurídica, el alcance, el objetivo del mismo. Entonces, es de suma importancia ahora darle lectura a las ejecutorias. Ahora, el ADR, en lo que es de pleno, para que sea obligatorio, tiene que cumplir con 8 votos, ¿no? Cuando encuentren un amparo directo en revisión de pleno, tiene que cumplir con 8 votos. Esto es para mí lo que debemos de empezar a manejar en nuestras audiencias. Claro, tendremos que ser muy objetivos, sintetizar muchísimo para encontrar esa ratio decidendi. Ahí dice, en las resoluciones de la primera sala, dice, y el criterio que debe de preservar es este. Y lo dice en un párrafo, 4 o 5 renglones, ¿no? Eso es lo que vale, esa es la ratio decidendi, ¿no? Eso es lo que tenemos que mencionar, porque acuérdense que los jueces en las salas, con todo su arsenal de equipo, están verificando si les estamos dando primero los registros idóneos y si existen esas jurisprudencias y si existe ese precedente judicial. Entonces, obligadamente tenemos que saber de qué estamos hablando, pero además, si no ha sido superado por otro criterio, porque un juez que conozca el sistema de precedentes, pues va a decir, sí, abogado, nada más que cree que ese ya fue superado por esta contradicción de tesis. Generalmente siempre yo lo que hago es buscar contradicción de tesis, porque es el conglomerado de todos los criterios, ¿no? Ahí resume todo. Y muy difícilmente es superado una contradicción de criterios, pero es darle información exacta a los jueces de control. Ahora, bien, ¿alguna pregunta en el tema de operatividad? Es poco a poco irnos acercando a la construcción de un recurso judicial efectivo. Tenemos que entender la naturaleza jurídica del recurso judicial efectivo, el cómo se construye un concepto de violación, el cómo tenemos que acudir al sistema interamericano a través del Sistema Universal de Derechos Humanos. Un aspecto muy importante, un tip que les doy es que mencionen ese expediente varios 912 diagonal 2010, hay que darle lectura y todo hoy en día tenemos que darle de lectura a los ADR, ¿no? No podemos existir sin los ADR, ¿no? No podemos existir porque ahí vienen los criterios de la primera sala y del pleno de la Suprema Corte. Acuérdense ese programa que decía, ya lo dijo la Corte. Pues ya lo dijo la Corte, es palabra de Dios, en términos del 216, 217, 223, 224, 225 de la Ley de Amparo, ¿no? Entonces, esos son los criterios y de esa manera podemos empezar a construir nuestro recurso judicial efectivo. Que les digo, la Corte se blindó en esa contradicción de criterios 351 diagonal 2014 para que solamente su jurisprudencia pudiera ser invocada por los jueces en México.
Pero bueno, hubo jueces valientes como el juez Osorio que empezaron a traer en sus sistemas de audiencias criterios de la Corte Interamericana. Muy pocos jueces hacen esta construcción de los criterios de la Corte Interamericana, pero ahí encontramos figuras de suma importancia, ¿sí? ¿Alguna pregunta que tengamos de los compañeros? Todo bien hasta ahorita, maestro. Muchas gracias. Bueno, ¿Alguien que quiera? Maestro, Ajá, dime, adelante. perdón, nada más si puede repetir las ADR que mencionó, porque no alcancé a anotarlas, por favor. Los amparos directos en revisión son los 1182, 1183, ambos diagonal 2018, que hacen un estudio de lo que es la defensa material y formal. Eso es Así es. importancia, ¿no? Son Ok, ADR. Y eso hagan una interpretación con lo que es el sistema de precedentes a la reforma de mayo del 2021, a la reforma del 94 constitucional y lo que es el 217, 216, 217, 223, 224 y 225 de la ley de amparo, porque eso es jurisprudencia, ¿sí? El sistema de precedentes, ¿no? Nada más que muy poco. Pregunta, ¿debo de citarlos como antecedente judicial o debo de citarlo como ratio decidente? Específicamente, bueno, en Ciudad de México tenemos muy poco tiempo, incluso hay jueces que a lo mejor no lo llegan a permitir, pero pues al final del día, pues de todos los lados nos han corrido y de mejores lados nos han corrido, ¿no? Aquí la construcción es para sentar bases a ese sistema de precedentes es manejar bajo lo que es la reforma del 94 constitucional de mayo del 2021, a lo que es el artículo 216, 217, 223, 224 y 225 de la ley de amparo, ¿sí? Tenemos el sistema de precedentes, lo cual hoy en día la primera sala ha estructurado sus sentencias a través de los ADR y el que le voy a mencionar, como pudiera ser el 1182 y 1183, ambos del 2018, en el caso específico, el párrafo 39 refiere que se debe de entender por defensa material todos los actos de investigación que tenga que hacer también el imputado, por decirlo, ¿no? O como un órgano técnico, en el caso en específico de una defensa formal, el órgano técnico es a través de su abogado y para ello se están justificando todos estos actos de investigación, señor juez de control. En el caso específico, ¿no? Me llevé un minuto, ¿no? Y ya en ese minuto le dijo uno la ratio decidendi, es decir, en el caso en específico, el criterio que debe de prevalecer es el del párrafo 39 porque es la ratio decidendi, señor juez. Es decir, las razones por las cuales la primera sala, ¿sí? Dice lo que dijo. Es decir, Ok, Maestro, muchas gracias. maestro, sí. Salvador Valdovinos de Acapulco. Yo creo que la parte que usted menciona en este momento es realizar nuestro argumento basados en el criterio de la ratio decidendi y cerrar el argumento bajo ahora sí que bajo la citación de que el argumento tiene como base la ratio decidendi del ADR fulano. ¿Pudiera ser así? Gracias. Y es una manera, aquí hay que hacer un mapa mental en la manera en que podamos desarrollar. Es decir, aquí la potencialidad del argumento. Al final del día, hay muchos estudios, dicen, ¿no? Que solamente 8 segundos te escucha el juez, ¿no? Y ya lo demás, o sea, el impacto que lo vas a tener son 8 segundos, ¿no? Algunas bibliografías españolas e italianas. Entonces, ya será una cuestión de estructura de qué es lo que quieres. O sea, los jueces dicen, a ver, dime, qué es lo que quieres? ¿No? ¿Qué quieres? ¿Qué le vas a decir? Bueno, señor juez de control, hay la estructura bajo lo que es la reforma, ¿no? Del Sí, 94 maestro, constitucional. sí, el argumento ADR es concreto. Sí, dice usted, se refiere a establecer un argumento muy concreto, sí, ¿verdad? sí, sí, porque ya después se puede volver muy ocioso.
¿no? Entonces tienes unos 10, 15 segundos para que el juez, cuando ya tú le nombres esos artículos de la ley de amparo, él ya le estás diciendo que es obligatorio, ¿no? Y cuando le hables tú de ratio decidendi, ya no es necesario que incluso le digas, es que es el cuestionamiento más importante, es lo que dijo la Corte, no, porque él sí sabe o lo va a tener que captar en un segundo, ¿no? Y si no sabe, pues lo va a tener que investigar, pero es sintetizar la información. Generalmente todos los jueces tienen actualizaciones, entonces ya es un tema de construcción de uno, ¿no? Pero sí tiene que ser muy específico porque pudiera prestarse para que la contraria diga que es una subjetividad. Y obviamente, pues nosotros somos órganos técnicos, tampoco no le vas a explicar a la contraria que pues hubo una reforma, él lo tiene que saber, ¿no? Él lo tiene que saber porque es un órgano técnico. Pues así nos dicen los jueces, ¿no? A ver, usted es un órgano técnico, ¿entiende o no entiende? ¿No? Entonces también la contraria es un órgano técnico, ¿no? es, es, aquí empieza a haber un diálogo diferente, un tema de construcción, pero va dependiendo, ustedes lo saben, que va dependiendo también que te dejen argumentar. Aquí como que tienes que ser un poco persuasivo también en tu argumento, en el caso en específico, porque va dependiendo incluso también, acuérdense de la hora. No es lo mismo una audiencia a las 9 de la mañana o a las 8, a las 2:30 o 3 de la tarde. Ya el juez lo que quiere es ya irse, ¿no? Ya está desgastado, ya está cansado, ¿no? Entonces va dependiendo, influyen muchos factores, pero también va a ser un tema de control de la audiencia, ¿no? ¿Qué quieres en específico? Tal, perfecto, ratio decidendi, pues el juez va a decir, pues es el razonamiento que hizo la primera sala, ¿no? Ya si te dice que no, sentaste las bases para tu concepto de violación, ¿no? Muy bien, correcto, muy entendido. Muchas gracias, maestro. Ese es un tema muy importante porque podemos empezar a trabajar el recurso judicial desde lo que es la sala de oralidad, ¿eh? Sentar bases para ello, ¿sí? Desde ahí, ¿no? Entonces es un tema muy importante y empezar a conocer el sistema, que seguramente ustedes ya lo conocen, pero la potencialidad del sistema interamericano, del sistema europeo, ¿no? Del sistema africano y cómo que a partir de hoy los que no tengan el hábito de leer, dar lectura a las resoluciones de la primera sala, específicamente de la ministra Fayad, ella hace una alusión mucho a lo que son los sistemas, el Sistema Universal de Derechos Humanos, y cómo estudia una figura, cualesquiera que ustedes digan, sobreseimiento, el auto de vinculación, el 321, el 316, la figura que ustedes gusten y manden en un amparo directo en revisión, van a encontrar un garbanzo de libra para poder llevar a cabo y construir su audiencia, ¿eh? Y no van a ser subjetividades, porque al final del día, pues ya lo dijo la Corte. Ese dice el juez Osorio, ¿no? Es un tema matón, ¿no? Así dice, ¿no? Pues ya lo dijo la Corte, pues le haces caso, pues ahí tú sabes, o no le haces caso, bueno, pues ahí tú sabes, ¿no? Yo voy a hacer valer mi recurso, ¿no? Ese es un tema. Maestro, sería argumentar con sus propios argumentos de la corte. Sencillo. Sí, pues es que es lo que le decimos, y cierran, y cerramos, por ejemplo, y ya lo dijo la Corte, señor juez de control, en su amparo directo en revisión, ¿no? Ya si lo acata, que bueno, y si no, bueno, pues ya será problema de él. Pero es una manera de empezar a acercarnos al sistema interamericano. Es muy difícil, no es difícil, la cosa es que tengamos el valor de hacerlo en las audiencias, ¿no? Que nos dejen los jueces. Digo que nos dejen porque luego dicen, a ver, ¿qué es lo que quieren en concreto, no? Ya ve que son bien educados, ¿no? Pero bueno, es una cuestión de cómo vayamos viendo la audiencia, pero el tema requiere de mucha sustancia, es decir, de mucho contenido. Si no tenemos contenido, se nos va a dificultar. Pero bueno, podemos empezar a dar lectura a estas ejecutorias, a los amparos directos en revisión, insisto, y fijarnos bien, porque todo lo vamos a encontrar ahí, todo lo que queramos, porque ya la sala bajó criterios de la Corte Interamericana. ¿Qué más queremos si ya está todo ahí condensado, ¿no? Y máximo con esta figura que les digo, ratio decidendi, que es una herramienta, es como un marro en nuestras audiencias, ¿no?
más grande que el golpe que da el juez de control, ¿no? Entonces, es un tema de construcción en las audiencias, ¿no? Y para el sistema de protección de derechos humanos en este sistema universal, que muy poco como abogados hemos explorado, ¿no? Porque no le hemos dado la dimensión que es, ¿no? Pero podemos construir muy buenas audiencias con este sistema universal de derechos humanos, ser concretos, específicos, pero además, miren, los jueces en la mayoría de las veces, cuando uno empieza a ver este tema y hacer este tipo de construcciones en las salas, les gusta. Yo creo que un 96% de los jueces, cuando empiezan a ver el tema que uno ha estudiado su audiencia, que uno ha preparado su audiencia y que sabe uno de lo que está hablando y que le da contexto a la audiencia, escuchan porque ven una cuestión diferente, ¿no? Un planteamiento diferente, ¿no? Una audiencia diferente, ¿no? Yo he tenido audiencias cuando el juez está con el lápiz y la pluma y está, pero sí puesto como si fueran listos más, en sus marcas listos si fuera, y empieza a anotar. O sea, porque él lo que quiere es información, ¿no? Y anota, y anota, y anota, y anota, ¿no? Y jueces de que de bote pronto, ¿eh? O sea, nada que recesan ni nada. Entonces dicen, ah, qué padre, ¿no? Qué padre que la audiencia que yo estudié, que yo preparé, pues, le gustó al juez, porque incluso hasta me escuchó, ¿no? Pero es construir con base al sistema de precedentes y analizar las figuras en específico, no perdiendo la naturaleza jurídica de esa audiencia. Eso es muy importante, ¿no? ¿Alguna otra pregunta para lo que es este sistema de precedentes? Y si no, amigo Gabriel, eh, eh, tú me indicas. Maestro, ¿nos puede dar un ejemplo hipotético de cómo aplicarlo? Eh, ¿Cómo aplicar en específico? Dime, para, para hacer el De cómo ejercicio. argumentar lo que ahorita nos acaban de decir de la ratio decidendi. Ah, perfecto. Sí, muy bien. Mira, nada más voy a encontrar los artículos en específico para ser más concretos. O a ver, alguien de ustedes, ¿quién nos puede apoyar ahí con la ley de amparo en el caso en específico? Ubiquen el artículo de lo que habla del sistema de precedentes. Acuérdense que ya está reformada, ¿eh? Porque si traen una ley de amparo del 2019-2020, no van a encontrar ese artículo. Son dos los que tienen que encontrar, a partir del 216, 217. Ya están aquí, maestro. De la ley de amparo, el título cuarto, jurisprudencia y declaratoria general de inconstitucionalidad. Capítulo primero, disposiciones generales. Artículo 216. La jurisprudencia por precedentes obligatorios se establece por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas. La jurisprudencia por reiteración se establece por los tribunales colegiados de circuito y la jurisprudencia por contradicción se establece por el pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por los plenos regionales. Son los artículos reformados del 7 de junio del 2021. ¿Quiere que le dé lectura al 217 también, maestro? A ver, ¿qué dice el 217? El 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción de la propia Suprema Corte. La jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para sus salas, pero no lo será la de ellas para el Pleno. Ninguna sala estará obligada a seguir la jurisprudencia de la otra. La jurisprudencia que establezcan los plenos regionales es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su región, salvo para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los plenos regionales. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su circuito, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
los plenos regionales y los tribunales colegiados de circuito. Y termina con la jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Es lo que trae 217. Ok, entonces por eso yo les mencionaba, de acuerdo al 216 y 217, que lo que es en salas, pues es obligatorio, lo que es en pleno es obligatorio, las contradicciones de tesis, pues son obligatorias, ¿no? Por eso me aboco y enfocalizo esta cuestión del sistema de precedentes en ese 216. Cuando se le dice a un juez, y con ello en términos del 216, el juez ya inmediatamente de la ley de amparo se está ubicando en lo que es obligatorio, ¿no? Que ya no tiene otra... pues ahora sí que ya lo dijo la Corte, ¿no? Ya, o sea, ya ni para dónde se mueva. Si él lo quiere, eh, eh, si él lo quiere tomar en cuenta, bueno, y si no, bueno, pues podrá incluso atenerse a las consecuencias, ¿no? Incluso de los propios delitos de la ley de amparo. Recuerden ustedes que la ley de amparo contempla sus propios delitos. Entonces, bueno, ya será cuestión de, ahora sí que a qué le tire el juez, ¿no? Pero esto siempre y cuando uno conozca el sistema de precedentes y su naturaleza jurídica. Bueno, por hacer un ejercicio, por ejemplo, en el caso en específico, en lo que es una, una reapertura de investigación, por decirlo, ¿no? Una audiencia de reapertura de investigación. Señor juez de control, en términos del artículo 333, solicito la reapertura de investigación toda vez que se le han propuesto actos de investigación al Ministerio Público, actos de investigación que fueron negados por la misma Fiscalía. Y bueno, en aras de lo que es una defensa adecuada tutelada por el artículo 20 constitucional, apartado B, fracción octava, así como el 8.1 de las garantías judiciales respecto a lo que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en esa interpretación que hace la Suprema Corte, señor juez de control, del expediente varios 912/2010, hacemos hincapié a que nuestro representado tiene derecho a una defensa formal y material. En el caso en específico, hay dos amparos directos en revisión, señor juez de control, que tutelan lo que es el derecho a la defensa y que incluso estos amparos directos en revisión son obligatorios para todos los jueces del Estado mexicanos en términos de lo que es el artículo 216 y 217 de la Ley de Amparo. En el caso en específico, tenemos una ratio decidente y figura que nace como consecuencia de lo que es la reforma al 94 constitucional, sistema de precedentes, en mayo del 2021, señor juez de control. En el párrafo 35 en específico nos dice que la defensa podrá proponer actos de investigación para poder preservar el derecho a la defensa. En esta cuestión en específico, ya la primera sala se decantó, en el caso en específico, que el derecho a la defensa es casi un derecho absoluto, señor juez de control. Por lo tanto, considero que se autorice y solicito que se autorice la reapertura de investigación, señor juez de control. Ese que me tardé como un minuto. Ya le dije todo, ¿no? Le dije la potencialidad al derecho de defensa. Le comenté la obligatoriedad de esos dos ADRs en términos del 216 de la reforma al 94 constitucional, ¿no? Le dije que eh, eh, es un criterio a través de que la Corte Interamericana, ¿no? Porque cuando ustedes vayan a ese ADR, incluso va a tomar en cuenta dos asuntos desde 1980 de la Corte Europea. Fíjense qué bonito. Recoge criterios de la Corte Europea, ese ADR, ¿no? La defensa formal y material. Entonces, pues realmente, pues, y aparte se crean las condiciones, fueron actos de investigación que ya estaban propuestos ya estaban en fiscalía, ya estaban propuestos, se crearon las condiciones para un 333, pues ya en específico se tienen que hacer esos actos de investigación. La naturaleza jurídica de ese 333, en aras también de contemplar lo que es el cierre de etapas, en un criterio del 2017, pues su naturaleza es no dejar en estado de indefensión, es que el justiciable tiene el derecho a probar, ¿no? El derecho a defenderse, ¿no? De esa acusación, ¿no? Entonces, ese es un ejercicio
pues práctico y le estamos diciendo, pues lo que te estoy pidiendo es pues, no que quieras, sino que lo debes de hacer. Ah, no lo vas a hacer, bueno, pues entonces tengo mi recurso efectivo, ¿no? Ya senté las bases. ¿Qué va a decir el juez? No, no se le concede la reapertura de investigación. Ah, bueno, mi concepto de violación, ¿cómo lo voy a empezar a narrar? Bueno, mi concepto de violación va a ser en aras de lo que es una violación al artículo primero constitucional. El juez de control en el minuto 8 con 30 segundos violentó el primero constitucional. Primero, como parámetro de control de regularidad, juez federal tenemos que violentó el primero constitucional, párrafo tercero, de la tutela judicial, ¿no? En una interpretación sistemática con el 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Ya le dije qué derecho humano violentó. El juez tiene que tutelar ese derecho humano. ¿Cuál es ese derecho humano que está violentando al no eh, abrirme la reapertura de investigación? Pues el derecho a la defensa, ¿no? Ahora, dice la tesis en ese cierre de etapas, siempre y cuando, ¿sí?, no se haya abierto la etapa intermedia. En esa tesis del cierre de etapas, que es imprescindible, búsquenla así también, cierre de etapas, porque eso nos va a dar el contexto de qué pedir y en qué momento. Entonces, lo que es el 211 de la ley de amparo, del Código Nacional, ¿no? Entonces, le estoy dando los supuestos. Esa tesis del cierre de etapas dice, bueno, el cierre de etapas es, bueno, siempre y cuando la reapertura va a operar, siempre y cuando no se haya pasado a la etapa intermedia. O sea, el supuesto que tenemos no se ha pasado a la etapa intermedia. O sea, se cumple con lo dispuesto en ese ADR de cierre de etapas, ¿no? De esa manera podemos contextualizar, ¿no? Y incluso estamos tocando aspectos de la Corte Interamericana y de la Corte Europea en lo que se refiere a la defensa material y formal. Es un pequeño ejercicio, ¿no? O sea, el juez que sabe amparo inmediatamente va a decir, ah, es un 216, ¿no? O sea, y si no, pues mi concepto de violación va a ser ese. ¿Qué derecho humano me violentó? ¿En qué minuto? Yo incluso les pongo en qué minuto y en qué segundo, ya para que el proyectista o el encargado que vaya a hacer ese amparo, pues ya lo tenga rápido, ¿no? Inmediatamente, ¿no? ¿Qué derecho me violentó? Querido, querido amigo, Sí, perdóname, lo que pasa es que tenemos que terminar porque tenemos otra ponencia a las 11 de la sí. mañana, pero yo veo, tú ves los comentarios, la verdad es que están súper interesantes. Yo también trato de buscar los precedentes, trato de buscar las sentencias de la Corte. Yo creo, me gustaría comprometerte a que nos Ujú, regalaras otra clase el próximo fin de semana, si tú así lo quieres, ujú. acerca de las sentencias de la Corte Interamericana, su importancia de su estudio, conocer el sistema interamericano. Yo te lo pediría encarecidamente porque sí, yo veo que todos están muy interesados, querido amigo. Claro que sí, con mucho gusto podemos tocar el tema del Sistema Universal de Derechos Humanos, el sistema interamericano, sistema europeo y sistema africano. Claro que sí. Y bueno, digo, para muestra un botón, ahorita pueden ir, abrir su computadora, su teléfono, etcétera, bajen a un amparo directo en revisión de la ministra Fayad o de lo que ustedes gusten y manden y van a encontrar que ellos ya bajaron todo el sistema interamericano, el sistema africano y sistema europeo, y lo aterrizan en criterio de la primera sala específicamente. Sí, yo con mucho gusto, amigo Gabriel. Y hay muchas preguntas, pero pues las dejamos pendientes precisamente para dentro de 8 días y con mucho gusto los apoyamos, contribuimos. Nosotros definimos qué día porque los que te conocen, los que tenemos el honor de conocerte, sabemos que tú haces un gran esfuerzo de venir de Querétaro a Ciudad de México a tomar clases con el juez Alcántara. La verdad es que es algo que te aplaudo enormemente porque a veces los que lo tenemos cerca no valoramos. Este, no, yo mi admiración para ti, ya nada más definimos el día, les explico a los demás por la cuestión del compromiso que tienes tú en esas clases, mi querido maestro y amigo. Claro que sí, estoy a la orden y muchas gracias a todos ustedes por la invitación. Es un gusto compartir con ustedes. Tú eres de los maestros que han dejado una mayor enseñanza. Yo nada más veía a los demás cómo estaban anotando los precedentes.
También te pediría encarecidamente si nos regalaras, no sé si tengas alguna apunte de esta situación, porque varios se quedaron ahí con la duda de los amparos directos en revisión, la contradicción de tesis. Si los tienes, te lo agradecería para compartirlo con el grupo. Gracias por todo, querido maestro. Claro que sí, con mucho gusto lo subimos al grupo y claro que sí. Hubo 250 conectados. Yo les pediría que les demos un aplauso para despedir a mi querido amigo. Muchas gracias. Muchas gracias, excelente ponencia. Maestro y amigo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, de Guadalajara, con agradecimiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Gracias. Gracias. Muchas gracias, maestro. Maestro.